continuación, les invito a disfrutar de una charla cultural. Hace un rato me dedico a estos menesteres, pero curiosamente a mí me gusta más el whisky que el vino. Pero he aprendido a tomarlo. Y es que cuando me dediqué hace un tiempo a estudiar sobre vino, entonces lo hice como porque en una ocasión en Bogotá me preguntaron que cuál era el mejor vino y yo contesté el Maniquehuis. Y resulta que cuando uno comienza a aprender sobre vinos, el Maniquehuis no es vino. Pero cuando yo comencé a estudiar, porque di esa respuesta y los cachacos se burlaron prácticamente de mí, ellos no sabían que la sentencia era que yo iba a aprender sobre vinos e incluso tengo montado un diplomado sobre vinos. Ustedes vieron, ahí había unas conferencias, hay 56 conferencias montadas por mí, muy bellas, muy lindas, muy hermosas. Uno aprende cultura general que da miedo, se relaja, se distrae, enseña. Y cuando Karen, a la cual felicito, igual que a todos sus compañeros por sostener este evento, y me dijo que para que hiciera una conferencia científica, no, ya yo eso, para esa vaina ya yo no estoy. Ya está bueno. Yo te puedo hacer una conferencia cultural. Y esa conferencia, yo para que ella dijera que no, y me dijo, entonces, vamos de vino. Porque yo tengo sobre whisky, montada sobre whisky. El agua de la vida, whisky. Entonces yo le dije esa, no, es de vinos. Yo voy a durar 3 años aquí en la residencia y usted, todo el mundo dice que sabe de vino y no me va a dar la oportunidad. Bueno, va jugando pues. Si apagamos la luz aquí un poquito, de pronto da mejor imagen. Definitivamente es fascinante aprender cultura general y más aprender sobre vino. Es que el vino está ligado a la vida de uno y estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo es que se pasa? Ya me lo habían dicho. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Pero te veo solo. La historia del vino es tan antigua como la humanidad. Es una de sus primeras creaciones. Yo antes de desarrollar el tema, quiero que vean esta diapositiva, la cual, aprendiéndola, vamos a comenzar a entender este fascinante mundo. Resulta que... entonces... Resulta que aquí pasa el Ecuador, ¿cierto? Y a 30 grados de latitud norte y entre 30 y 50 y a 30 de latitud sur y entre 30 y 40, allí están las tierras del vino. Entonces las tierras del vino están en Estados Unidos, en esta área. Hay una excepción y sale un poco aquí en México, toda Europa. Pasa por el Medio Oriente. Esto va a ser muy importante a través de la charla. Coge algo de India, China y Japón. Y en el sur tenemos esta gran área donde está Argentina y Chile. Chile nos venden más vinos a nosotros, pero los argentinos han recuperado a nivel mundial, han recuperado el primer puesto a nivel de los vinos que se venden en Latinoamérica. La conclusión de decir cuál es el mejor, no es fácil, porque el vino es a nosotros, no el vino es a los productores. Lo que quiere decir es que si hay un vino que uno se toma, a veces está bien acompañado y lo siente como los dioses. A veces está mal acompañado y es desagradable y se resulta que es porque está mal acompañado.
Entonces, el vino es al momento, no es una bebida porque este es el mejor, como quieren decir muchos, aunque hay vinos mejores que otros, eso sí, es muy evidente. Entonces, esta área, aunque no es el sitio por donde entró el vino a Latinoamérica, entró por México en 1521. Entonces, después acá entró vino a Perú, algo de Bolivia, pero se ha concentrado en esta área. Hay vinos en Suráfrica. Johannesburgo tiene unos viñedos fuera de serie. Y aquí en Australia, Sydney, hay unos vinos también muy interesantes. ¿Quién hizo el primer vino? ¿Quién bebió el primer vino? ¿Y dónde estaba el primer viñedo? Esas preguntas voy a tratar a través de la charla de contestárselas. Ustedes sacarán sus conclusiones. Yo creo que eso no está resuelto. Su historia entonces está ligada a la mitología, está ligada a la arqueología, a la leyenda, Noé, a la religión. Los que me conocen se extrañarán que tengo que hacer mención a la religión en varias ocasiones. A la medicina, a la literatura, a la política, a las guerras, a lo social y definitivamente a las celebraciones. La mitología, recuerden que el mundo fue politeísta, pero antes de ser politeísta tuvo mucha mitología donde había muchos dioses. El dios bacán del vino tenía que ser Dionisos, un tipo simpático, muy agradable, lo van a ver ahora. Ese es el dios del vino para los griegos, pero el Baco es el dios del vino, es igual, pero para los romanos. Osiris es Dios hombre, no mujer, Dios de la agricultura. Gestín es la madre cepa, Pagestino, buena cepa, y Ninkasi, dama del fruto embriagador. Aquí vemos a Dioniso. Era la vid y el vino era su sangre. Y este señor era el dios del festejo, del desenfreno, de la alegría, de la felicidad, de la noche, de la sensualidad, era Miguel. Aquí lo ven nuevamente, pintado por Diego Velázquez en una celebración. Recuerde que la producción de vino la hacen muchos campesinos, pues gente que labora muy primitivamente. Diego Velázquez es un pintor del Renacimiento. Realmente debiera llamarse Diego Silva Velázquez, aunque así algunos lo llaman, y es un señor muy interesante porque le llaman el pintor de los pintores. Sabes que en el Renacimiento siempre estamos acordándonos de Leonardo da Vinci, estamos recordándonos de Miguel Ángel, de Rafael, pero Diego Velázquez también ocupa un lugar altísimo porque es de Sevilla, y Sevilla es muy cosmopolita y era una de las principales ciudades de España durante el Imperio Español. Aquí está, y dio de todo, con niños. Un niño, esto es criticado, pero se lo traigo porque es para hacer mención a que el vino siempre estará en la vida de cada una de las personas rodeándolo, esté acompañado no de niños o de adultos. Aquí está en un carruaje de guerra, Dioniso o Baco. Dioniso, dios del desenfreno y de la felicidad. Las mujeres están parcialmente vestidas.
y están tomando. No podía faltar la de los bacanales, otra vez está una mujer bebiendo, ellos dándole vino, ella sí está vestida, aquí hay otra que está esperando que le den con la boca abierta, y a la otra está en lo mejor de un bacanal. Esto lo odiaban los obispos, pero ahora que les cuento, le voy a contar sobre el vino y la iglesia, se van a dar cuenta que el Vaticano en este momento es el estado que más consume vino en el mundo, nada más y nada menos que 98 botellas por persona. Y para que tengan una idea, en Colombia se consume entre 1.2 y 1.5, de pronto hemos subido a 2, pero es de 1.2 a 1.5. Ellos consumen 98 botellas. Bueno, vamos a ver la historia. ¿A dónde comenzó? En el Cáucaso, en la Mesopotamia. Recuerden la Mesopotamia, recuerden al río Tigris, al río Éufrates. Toda esta área está relacionada entre el Cáucaso y la Mesopotamia y el Mar Caspio. El Mar Caspio, hacia el oeste está el Cáucaso, aquí arriba está Armenia, aquí está esta área. Se cree que aquí, y sobre todo aquí en Urs, ustedes recuerdan que todos hemos leído esa famosa historia, verdad o no verdad, del diluvio universal. Esta figura que está pintada aquí es la desembocadura entre los ríos Tigris y Éufrates. Se dice que esos dos ríos desembocaban por aparte, hoy en día desembocan juntos acá. Esto que está subrayado aquí cubre a Urs. Noé, leyenda, Noé vivió en Urs. Noé vivió 950 años. Matusalén 965. Creo que, de acuerdo a lo que he leído, los meses eran de un mes, los años eran de un mes. Entonces aquí se cree que esto, cuando fue invadido por en el Golfo Pérsico por el mar, fue el famoso diluvio universal, los 40 días llenos de tormenta y de agua. Toda esta área, todo esto, aquí se cree, y hay algunos registros interesantes. Recuerden a Urs, porque es que ahí están los sumerios. Los sumerios es el primer imperio de la humanidad. Solo tenía aproximadamente 10.000 personas. El primer imperio de la humanidad. Y ahí se cree que nació el vino. La primera vez en el Neolítico, en los Montes Sagros, en los acá, al lado de la región que les mencioné ahorita, 6.000 años antes de Jesucristo, al sur del Mar Negro al sur, todo esto son indicadores de que toda esta área hay viñedos. Y aquí hay ánfora y viñedos. Shalhi Fairostek es la primera ciudad en el mundo donde se encontró una ánfora llena de vino. Entonces, esta región seguirá siendo considerada como la primera región donde existió el vino. Aquí han encontrado muchas referencias sobre que allí existió y se fabricó vino. Algunos dicen que fue que cogían la producción en la vendimia, la ponían allí, ellos se aplastaban unos sobre otras y al poco tiempo de pronto ya se convertían en una bebida que los ponía alegrito, y entonces eso fue poco a poco mejorando hasta lo que es hoy en día. Les decía que en el Neolítico, en los Montes Sagros, 5.400 años antes de Jesucristo, en una vasija de cerámica en Shalhi Fairostek fue donde se encontró la primera muestra de vino en el mundo.
y la bodega más antigua, 6.000 años antes de Cristo, en Armenia. Cuando vayan a París, vayan, pues por supuesto que tienen que ir al Museo del Louvre, está muy central, de fácil acceso, unos 15 o 20 euros lo que vale el ingreso, pasas todo el día ahí, pero tienes tiempo, tienes que buscar tiempo para que lo puedas recorrer todo. Te vas a dar el lujo de ver estas vasijas que yo vi, y esas vasijas tienen alrededor de 3.000 años antes de Jesucristo, encontradas en las tumbas de los Ávilos y en el periodo Quinitas. Ahí están, ahí las ve usted. Ahí guardaban vinos. Estos que parecen jeroglíficos, pero para ellos no son estos cuadros donde hay la vendimia, la recolección, posteriormente la fabricación, y aquí están las ánforas donde eran guardadas. Después iban llevados a las embarcaciones y de ahí para Egipto, el mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el Nilo y a beber vino. Todos han oído hablar de Tutankamón. Tutankamón. Ustedes saben que cuando cuando destaparon esa tumba, encontraron quemado a Tutankamón, quemado. Ahí esto como fue. Entonces, para remate, recuerden que los faraones eran unos hiperdioses. No eran unos dioses, eran unos hiperdioses. Entonces, él lo entierra de una manera y después aparece en otra. Entonces, era ya en su vida, en el tiempo en que transcurría su muerte, él hizo muchas cosas, ¿no? Ya eso fue descrito hace unos 70 años. Hubo un ingreso, ya explicó a qué se debió eso. Entre otras cosas, para preparar un faraón dentro de una momia de estas, le inyectaban vino en sus venas y en los órganos. Era una de las maneras de prepararlo. Aquí arriba, así es como está en este momento. Si usted va a Egipto, encuentra la tumba y vea dónde está aquí se la traen. Él no es así, ni es así. Entre otras cosas, lo ponen bonito, como Jesucristo, que lo ponen en su hiperbollo. Entonces, este es Tutankamón. Eso está preparado con vino, entre otras cosas. Bueno, del Medio Oriente pasa a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia a Italia, y el gran imperio romano lo riega en Francia. Hubo primero vino en Italia que en Francia. Sin embargo, Francia hoy es el productor más poderoso en cuanto a calidad de vino se refiere en el mundo entero. No, muchas veces ha sido superado por la producción de Italia e incluso por la producción de España, pero él, en otras ocasiones él es el primero. Entonces de ahí lo pasa también a España, a Alemania, Inglaterra no se conformaba con tener whisky porque era una bebida muy fuerte para hombres, para portachones. Entonces el vino era más suave. Ahí lo tienen ellos, lo buscan de Portugal lo llevan allá y comienzan a tomar, a creer el vino y después a fabricarlo ellos. Y Austria, toda esta región. Ahora cuando estuve en Barcelona tuve la oportunidad de ir a varios viñedos, verlos, qué hermosos, se le paran uno los pelos porque uno lo que lee después lo ve allá. El gran emperador romano, Julio César, él nada más demoró unos 4 o 5 años porque lo mataron. Después fue Marco Aurelio, pero lo matan ahí delante del Senado, delante de todo el mundo, y nadie vio. Y Marco Aurelio se quedó callado. No, yo no vi, entonces por eso fue Marco Aurelio siguió gobernando porque él copatrocinó la sinvergüenzura. Pero él es uno de los grandes artífices de que el vino se haya regado en Europa. Porque el Imperio Romano, recuerde que era tan poderoso que tenía prácticamente toda Europa, tenía el Medio Oriente
tenía parte de... él quería seguir conquistando más allá de la India, y Julio César, un apasionado del vino, lo introdujo en todo el imperio, uno de los imperios más grandes de la humanidad. Duró alrededor de 400 años. Un día me dijeron que cada imperio duró 80, no sé dónde sacan unos números extraños la gente. Recuerden que el Imperio Romano tenía sus legiones, y miren lo que hacían para mantener el vino vigente. Los legionarios, al jubilarse, recibían como pensión un lote de tierra y unos sarmientos. Sarmiento es una planta de vino, para que establecieran sus propios cultivos, y seguía el vino. Leyenda: el vino fuerte de Corinto hacía confesar a los criminales si era bebido en abundancia. Esta ánfora y la jarra está en el Museo de Beckford, en Inglaterra, ahí donde guardaban los vinos. Todo esto para saber, para que sepan que estaba vigente a través de todo el tiempo. Pero los vinos no solamente cogieron hacia, bueno, mirando de frente, como es que hay que mirar los mapas, no solamente cogieron hacia la izquierda, también cogieron hacia la derecha. Y es así como del Medio Oriente, donde está Irán actual, era Persia, recuerden. Estaba Armenia hacia el norte, Georgia también hacia el norte, y ahí se pasan a Turkmenistán, a Uzbekistán, a Tayikistán, a la India y a la China, donde la población de Xinjiang es la más poderosa en la China. Les traje aquí para recordarles lo que es el Medio Oriente. Aquí está Irán, aquí está Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán. Todo esto se reparte hacia acá y sigue caminando hasta la China, parte de la India, y así, y los vinos se siguen expandiendo, y actualmente siguen vigente su expansión. La última diapositiva le voy a mostrar lo que se prevé que va a ser el futuro de la expansión del vino. Bueno, después de Cristo, ya acá, más cerca, lo encontramos en el siglo XIV, Italia. Oínos el vino, la tierra del vino. En Italia, los más poderosos son los Antinori y los Frescobaldi. Actualmente, esa familia ha continuado con la tradición y ellos tienen sus grandes viñedos. En la Edad Media, Carlomagno impulsó la viticultura en Borgoña, eso es Francia. En el siglo XVI, Japón tiene un gran poder en la producción de vino. No tienen un sabor que a veces fuera tan adecuado, y tienen además, a veces es como espeso, pero al fin y al cabo se hace con las técnicas y tiene sabor a vino. En México entró en 1521, lo trajo Hernán Cortés. En 1700 el sur de África, en 1763 en California, ya estamos aquí hace 200 años. En 1850 Nueva Zelanda y Australia, y en el siglo XIX Perú, por donde entra posteriormente a Chile y Argentina, y esas tierras son mejores para cultivar vino que la de Perú. En Colombia hay dos zonas donde se produce vino, y es en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca se produce vino que, entre otras cosas, como buenos narcotraficantes que hemos sido, el otro día encontraron que unas cajas de esas que iban a ser repartidas en el mundo estaban llenas de polvo blanco ese maravilloso. Así que no nos podía faltar eso. Entre otras cosas, yo soy amigo del señor Grajales, por una coincidencia extraña de la vida, y de una hija de él. Pero ese viejo es muy querido y le hicieron la jugada. Pero bueno. Y el otro sitio en Colombia es en Boyacá.
para los que hagan el curso, porque hay paseos, el diplomado, hay paseos para esas regiones para ver cómo hacemos nosotros colombianos el vino. La segunda mitad del siglo XIX, la plaga de la filoxera destruyó los cultivos de vino en Francia y California. Eso se lo menciono porque hace parte de la historia, ahorita lo veremos. Entonces en América entra por México en 1521, Hernán Cortés, California y Perú y Chile, ¿ok? Este señor, como todos los reyes, algo tienen que hacer, entonces él se le ocurrió de que las colonias no debían beber vino. Entonces en 1595, en pleno Renacimiento, el rey español Felipe II prohibió la producción de vino en las colonias de América. Esa fue su gran obra. Ahí lo tienen para que lo conozcan y lo graben y sean amigos de él. Bueno, el vino no está exento de que lo ataquen. Y es así como el oidio, el mildio y la filoxera, entre otros, son poderosos contra el vino. De ellos la filoxera, en 1860 a 1872, en 12 años, hubo una destrucción masiva de los viñedos de Francia y de California. Afortunadamente, en el sur acá en la parte sur de Sudamérica, por allá en Mendoza, teníamos unos cultivos de vino, unos viñedos que eran resistentes a la filoxera. Entonces le sembraron por debajo de las raíces y así fueron destruyendo poco a poco, fueron destruyendo a la filoxera. Sin embargo, uno va allá y todavía encuentra rezagos de esas lesiones que produjo la filoxera. También la botulitis cinerea, eso es un hongo que las destruye. Y las arañas rojas, esas las han visto ustedes muchas veces en sus patios. Bueno, con relación al vino y la religión, entonces está dividido en 4 áreas temáticas, que son del Tigris al Nilo, el vino de los dioses y reyes. El néctar de los dioses, el vino como alimento sagrado. La viña de Yahvé, el vino de la promesa. Y de Caná a Emaús, el vino de la nueva alianza. Entonces, el recorrido que hace el vino a través de las religiones, antiguos semitas, recuerden que semita es por un lenguaje. Hoy en día se le asigna eso a los judíos, pero ellos no son semitas, sino porque esa región donde estaban ellos, su lenguaje se llamó semita. Le aclaro eso porque yo también estaba confundido en esa área. Pasando por Egipto, Grecia clásica, cristianismo, judaísmo y el Islam. El Islam se da el lujo de estar diciendo al mundo que no quiere saber nada de vino, pero ellos se toman vino. Entonces toda esta región, miren que esto es Medio Oriente, aquí está el Golfo Pérsico, aquí está el Mar Negro, aquí el Mar Caspio, todo aquí es donde está la Mesopotamia, todo esto, aquí, ese recorrido, Medio Oriente otra vez. El elemento primordial de la celebración de la Eucaristía asocia el vino con la sangre de Cristo. Eso lo conocen todos ustedes que son amigos de la religión católica cristiana. El vino llegó a las Américas gracias a la religión católica. El árbol de la vid fue plantado alrededor de las iglesias. Impresionante eso, cuando yo tengo muchas diapositivas de eso, donde está la iglesia y alrededor de eso están tremendos viñedos. El vino sacramental fue ligado al judaísmo. Ajá, Jesucristo. Los bacanales fueron considerados por los obispos como un sacrilegio. Y ellos eran los primeros que estaban acá metidos en el cuerpo. Los mayores viticultores de la Edad Media fueron monjes. La Biblia y el vino. Todavía no sé qué quiso decir Jesucristo, o fue llevado mal. Yo soy la vid, o yo soy la vida, no sé. Hemos estado buscando para ver por qué yo soy la vid, por qué él va a ser la vida. Él puede ser la vida, pero sin embargo esa mención aparece en todas partes. Yo soy la vid. Yo sé que le bebía vino bastante.
y tenían su... Noé, en Génesis 9:20 y 9:21, fue el primero en beber vino después del diluvio universal. Todo esto está en la Biblia. Noé, agricultor, comenzó a labrar la tierra y plantó la viña, bebió su vino y se embriagó. Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Esto es interesante, ¿ah? Esto también hay que merecer una investigación profunda. En la última cena se instituyó el vino para la celebración de la Eucaristía. Este es nada menos y nada más que un grabado, una pintura de Paolo Veronese. Veronese porque nació en Verona, porque realmente se llamaba Paolo Cagliari, un pintor también de Renacimiento. Ahí, en esta imagen, hay 135 figuras entre humanos, animales y ánforas. Lo más importante no eran los esposos, que son estos dos que están aquí. Era Jesucristo, que tiene al lado supuestamente un bollo, que era la María Magdalena. Esas pinturas causaban todo tipo de peleas y de desagravios y problemas entre ellos, porque cada quien interpretaba como quería el momento. Esto es el más representativo que tenemos nosotros en nuestras casas, nuestras madres, todo el mundo. Pero ojo, que es con la mujer al lado. Y aquí está el vino, todo esto está lleno de vino. Entonces aquí tenemos, miren la cara de triste y de sonso que se muestra Pablo III, por el gusto. Este es el Vaticano. El sommelier, o el hombre más experto en vino, se llama Sante Lancelio, fue el que organizó la cava del Vaticano. Y miren este dato, esta es una investigación de hace unos 40 años. Eso fue en 1889, fue publicado. El Instituto del Vino de California comunica que en la Ciudad del Vaticano cada habitante bebe unas 98 botellas al año. Es el estado que más bebe vino en el mundo. El segundo es Luxemburgo y el tercero es Andorra. Ahí tenemos que estar algún día dándole vuelta para ver la historia del arte de nuestra humanidad. Siempre ha estado también relacionado con la literatura, así que muchos escritos, entre ellos la Ilíada y la Odisea, muchos lo conocen, la Geórgica de Virgilio. Mire lo que dice en la Geórgica: el querer conocer las infinitas variedades de uvas es como querer contar las olas del mar o los granos de arena del desierto de Libia. Siempre me preguntan en cualquier conferencia al doctor Bajera, doctor, ¿cuántas clases de uva hay? Entre otras cosas hay 800.000 clases de uva, de las cuales solamente el 10% está para la producción de vino. Lo que no todas está para la producción de vino. Recuerden que ustedes han comido uva a la lata y no necesariamente está relacionado con el vino, sino está, ni se le transforma en su cuerpo el vino, ¿vieron? De Virgilio, en la Eneida, decía: espumate platera de pleno ser prolui auro, refiriéndose a la champaña, que era la conferencia que yo quería traerle a ustedes, o el vino y la salud. Pero la doctora quiso esta, yo pues no sé cómo les resultará. Vino y las guerras. Que está metido en todas partes, por eso le digo, hace parte de la vida de uno. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta. La revolución industrial, que se aumentaba la producción de vino en Francia. Las protestas en Champaña duraron 5 años, 1911, ya se aproxima a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los franceses toda la vida lucharon porque el vino que producen ellos, y sobre todo la champaña, es lo mejor, y la champaña se debe llamar lo que ellos producen en Petit y la Gran Champaña.
Es una zona alrededor de Reims, en Francia, que a unos 120 kilómetros de París. Eso se va por un tren muy rápido, agradable. Cuando tú quieres abrir, ya estás ahí, entras a las bodegas, las ves, disfrutas. Yo tuve la oportunidad de tomarme un vino ahí, la Viuda de Clicquot, el tercer vino mejor clasificado del mundo en Champaña. Entonces ellos lograron y lo han mantenido. Eso tiene una tremenda rigurosidad en leyes, una tremenda rigurosidad. Por eso es que progresan y por eso es que están donde están. Aquí no, aquí tenemos unas tremendas leyes y lo primero que hacemos es destruirlas, acabarlas. Después de la Primera Guerra Mundial se aprobó el sistema francés de la denominación de origen, AOC. La Segunda Guerra Mundial arrasó con todos los cultivos miserables. Las guerras son miserables. Lo primero que cabe destacar es que el vino, a lo largo de la historia, ha estado muy bien considerado por la alta sociedad occidental, siendo testigo imprescindible en cualquier acontecimiento o banquete de importancia, y alrededor de él se han firmado los grandes tratados y acontecimientos históricos de Occidente. Y es que uno hace una fiesta o algo y dice, copa de vino. Y así como es. Definitivamente el vino tiene poder social, poder político, riqueza económica, está relacionado con mucho trabajo, con la civilización, con la calidad de vida, con el arte, con el intercambio cultural y definitivamente con las celebraciones. Y veamos una. Esta pintura es también de Velázquez. Mujer, champaña, mujer, campaña, están con los niños, acá los hombres, tú sabes, la gritería y la vaina y la joda. El vino produce la expresión sincera de sentimiento, por esta razón está presente en fiestas y celebraciones. Bueno, luego creo que es la última diapositiva. El vino actualmente está en toda esta área. Recuerdan los 30, 50 grados de latitud norte. Pero el calentamiento humano lo va a hacer que para el 2050 comiencen a destruirse muchas de estas áreas y comience a pasarse a esta área. Y para más arriba, el vino estará en esta región. Conclusiones: el nacimiento del vino está relacionado con la historia de la humanidad. El Imperio Romano es clave para desarrollar la industria vitivinícola. Las iglesias y el cristianismo contribuyen a la expansión de esta fascinante bebida. El siglo XX es fundamental para consolidar la industria del vino. El vino siempre estará en nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias.